Los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a Conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Hola a todos, bienvenidos a una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo. Hoy hablándoles desde la ciudad de Sogamoso acerca del tema número 14, drogas y alcoholismo. Para hablar de este tema se encuentra conmigo un conferencista de conocimiento de sí mismo, Leonardo Bravo, y nos va a hablar de por qué es tan importante hablar de este tema. Hola Leonardo, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás? Bueno, este tema es uno de los primeros temas del temario, es fundamental porque cuando nosotros no logramos superar el consumo de drogas o el consumo de alcohol, pues nuestro trabajo con la energía se va a estancar. Nosotros, vale la pena recordarlo, lo que buscamos es trabajar con nuestras energías, aprender a purificarlas, a manejarlas para cristalizarlas en dimensiones superiores en forma de sentidos internos o de cuerpos existenciales que nos van a permitir movernos libremente por todas las otras dimensiones del universo y así obtener sabiduría. Entonces, para poder lograr esa cristalización de los cuerpos, nosotros necesitamos una purificación de nuestra energía. Y el consumo de drogas y de alcohol pues van a impedir totalmente que se llegue a esa purificación, que se llegue al equilibrio, a lo que nosotros llamamos la castidad científica, que es tener la capacidad de que la energía durante la práctica sexual retroceda, suba por los canales energéticos de la columna vertebral y comience a cristalizar esos cuerpos, esos vehículos. Entonces, hay varios puntos importantes en este tema de drogas y alcoholismo. El primero, y esto pues no tiene nada que ver con ninguna moral, ni digamos no es un concepto simplemente que nosotros tengamos al decir que sea bueno o sea malo consumir drogas y alcohol, sino que nos basamos en los efectos que el consumo de esas sustancias tienen sobre nuestra energía y sobre nuestra mente. Entonces el primer punto es ver cómo es que está funcionando nuestra mente y nuestra conciencia. Entonces resulta que nuestro cerebro funciona a partir de unas conexiones nerviosas y nuestras glándulas cerebrales como la pineal o la pituitaria segregan unas hormonas, unos neurotransmisores que van a ser responsables de los diferentes estados mentales y cerebrales. Por ejemplo, si una persona está deprimida es porque su cerebro está funcionando de determinada forma, pero si está feliz o si tiene sueños, si se acuesta a dormir y tiene sueños, es porque su cerebro ha entrado a funcionar de otra forma. Son ondas diferentes. Sí, son ondas diferentes y se manejan neurotransmisores diferentes. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestro cerebro, ¿sí? Todo nuestro sistema nervioso, todo el tiempo está percibiendo su entorno, está percibiendo su mundo. Entonces, lo que vamos a partir es que lo que percibimos en el diario vivir cuando nos levantamos, nos vamos a trabajar, no es la realidad, ¿sí? Nosotros no consideramos eso la realidad. Sí la consideramos la tercera dimensión, el mundo material, pero no es la realidad. La realidad corresponde a dimensiones superiores. En esas dimensiones superiores nosotros podemos vivenciar la realidad de todos los fenómenos, de todo lo que nos ocurre en la existencia, porque lo observamos desde dimensiones superiores de forma multidimensional, entendemos todos los procesos. Pero cuando nosotros creemos que la realidad es el mundo material, el mundo de todos los días y de los problemas del diario vivir, pues resulta que también estamos alucinando, ¿sí? ¿Y por qué ocurre esto? Porque la conciencia, nuestra energía, nuestra capacidad de conocer el universo está embotellada dentro de los diferentes defectos psicológicos o agregados psíquicos, y al estar embotellada pues está alucinando con una supuesta realidad que realmente es transitoria, es efímera y no tiene duración. Por eso no consideramos que el mundo material sea real, ¿sí? Si aparecen las drogas y el alcohol, aparte de nuestros defectos psicológicos, ¿eso empeoraría esa capacidad de sí, entonces el primer punto, sí, al punto al que voy, es que nuestra conciencia en este momento, al estar embotellada dentro de los defectos psicológicos, está alucinando. Entonces, las alucinaciones producidas por el embotellamiento de la conciencia
en la vida de todos los días son iguales a las alucinaciones producidas por X o Y droga. Entonces, la cuestión de las drogas es la siguiente, que nosotros, cuando consumimos drogas, podemos empezar a creer que percibimos la realidad de las cosas como es, por una sencilla razón, y es que algunas sustancias amplían nuestra capacidad de percepción. Entonces, digamos que ese ya sería el segundo punto. ¿Qué efectos está generando entonces una sustancia, ¿sí? Como la marihuana, como los hongos, como el éxtasis, los ácidos, ¿sí? Etcétera, en nuestra mente y en nuestro sistema cerebral? Pues le están aportando unos neurotransmisores que alteran la percepción, ¿sí? Y nosotros podemos empezar a quedar atrapados en esas extrapercepciones creyendo que son superiores. Pero lo que ocurre es que dependiendo de la naturaleza de esa droga que se consuma, pues van a ser unas percepciones relacionadas con el bajo vientre, lo que llamamos las infradimensiones, ¿sí? Entonces son percepciones que no son la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el planeta en este momento? Nosotros tenemos que retroceder un poco en el tiempo y situarnos en los años 50 y 60 del siglo XX. En ese momento de la historia de la humanidad llega a la Tierra, llega al sistema solar una vibración proveniente desde el centro de la galaxia que se llama la onda dionisiaca. ¿Por qué razón llegó esa onda a la Tierra? Bueno, esa onda llega a la Tierra porque el sistema solar, la Tierra especialmente, entran con el sistema solar a la influencia de una nueva constelación que es la constelación de Acuario, ¿sí? Salimos de la influencia de Piscis y entramos en Acuario. Entonces comienza la era de Acuario, que es una era de despertar de la conciencia para toda la humanidad. Pero resulta que, y ahí es una de las principales diferencias que nosotros tenemos con todos los movimientos de nueva era, es que no solo basta haber recibido la onda dionisiaca o estarla recibiendo, sino que se requiere un esfuerzo muy especial de parte de cada persona para canalizar esa energía y direccionarla hacia los mundos superiores. ¿Qué pasa si se recibe esa onda y no se canaliza correctamente? Sí, entonces nosotros realmente no tenemos alternativa sobre el hecho de recibir esa onda dionisiaca. La recibimos y la canalizamos y la enfocamos, querámoslo o no. Entonces, dependiendo del estado psicológico de la persona, esa onda dionisiaca se va a enfocar positivamente o negativamente. En el camino de autorrealización, ¿sí?, que se enseña en conocimiento de sí mismo, nosotros buscamos canalizar esa energía de forma positiva y ascendente con tres aspectos importantes que vamos a analizar. El primero es la búsqueda de la sublimación y la transmutación de las energías creadoras sexuales para cristalizar los cuerpos. El segundo, la búsqueda del éxtasis y del samadhi, de la iluminación a través de la meditación, que este es un punto central en el tema de drogas y alcohol, porque la onda dionisiaca nos impulsa, nos empuja a buscar un sentido trascendental de existencia y una percepción, una conexión con las dimensiones superiores, donde vamos a poder percibir la realidad. Entonces, de ahí, eso es una de las bases también. Y el otro elemento tiene que ver con la vibración del entorno, con la música. Entonces, la onda dionisiaca, canalizada positivamente, rescata, utiliza la música de los grandes maestros clásicos como Wagner, Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, etcétera, que producen vibraciones de conciencia superior. Entonces, en el polo opuesto, ¿sí?, digamos, la canalización negativa de esa onda dionisiaca, pues tenemos en la parte del sexo todo el libertinaje sexual que se ha generado desde los años 60 con el movimiento hippie, ¿sí?, que hoy, digamos, que ha producido a nivel del planeta un alto grado de degeneración y que impide realmente que nosotros accedamos a esas dimensiones superiores. También en esa época apareció lo que fue la liberación femenina, ¿no? Que ya la minifalda, o sea, ya como la parte sexual en la mujer fue más libre. Sí, muchos aspectos han nacido del movimiento hippie que hoy en día los vemos reflejados en nuestra sociedad, que la sociedad nos quiere enseñar que eso es normal, pero realmente desde las sabidurías antiguas, desde las sabidurías ancestrales,
de las grandes civilizaciones, sabemos que la polaridad masculino y femenino son la polaridad establecida en la naturaleza, en el orden del universo para la creación. Y nosotros pues nos enfocamos en ser creadores de nuestro propio universo interior. Entonces viene toda la parte, al enfocar negativamente la onda dionisíaca, la degeneración sexual, ¿sí? Que empieza pues con un libertinaje entre hombres y mujeres y termina en todo tipo de degeneraciones y aberraciones que no, como hablábamos al inicio, no se trata de algo moral, no se trata de una religión ni nada de esto, se trata de un efecto real que tiene sobre el planeta. Porque como nosotros estamos hablando, nosotros somos canalizadores, somos antenas que reciben energía cósmica, y si nuestra psiquis, ¿sí?, está, digamos, enfocada en lo negativo, pues vamos a transmitir esa vibración al planeta, y como resultado pues encontramos todo lo que existe en el planeta: contaminación ambiental, armas nucleares, guerras, hambrunas, crisis, porque nosotros creamos todo eso con nuestra psiquis. Y la parte sexual es fundamental porque es la parte creadora. Bueno, el segundo elemento que veíamos con la búsqueda del éxtasis trascendental, pues en el polo negativo tenemos la búsqueda de extrapercepciones a través de las drogas. Entonces, todo el consumo de drogas se ha disparado a partir de los años 60 como resultado de esa onda dionisíaca. Y el tercer elemento, la cuestión de la música, pues viene ya una vibración que tiene que ver con esa música producida a través de los estados psicodélicos. Encontramos pues todo lo que es el rock ácido, todo el movimiento musical que nació en los años 60 y que no ha parado, ¿sí? Ha venido produciendo diferentes tipos de música, incluyendo pues las que son más populares hoy en día en nuestro reggaetón, entorno, vallenato, ¿sí? En fin. Sobre todo la primera, ¿sí?, el reggaetón, que es una música que, si usted la analiza, tiene que ver con el consumo de drogas y tiene que ver con el libertinaje sexual. Con la degeneración sexual. Sí, con la degeneración sexual, ya ni siquiera es libertinaje. Entonces vemos que la onda dionisíaca sigue generando unos efectos. Entonces, estos temas pues realmente están enfocados solamente para personas que quieran conocer las dimensiones superiores, ¿sí? El que no le interesa conocer las dimensiones superiores puede seguir haciendo de su existencia lo que guste, porque cada quien tiene que responder ante la ley divina por lo que hace con su existencia. Entonces, a mí me gustaría hacer una pregunta, y es que muchas personas les gustan estos temas, están estudiando estas conferencias, pero pues no pueden dejar su copita de vino, su cervecita con los amigos, o de pronto las drogas. Hay drogas místicas también que dicen que son espirituales, que eso también tiene que ver con el ser. ¿Qué podríamos decirle a esas personas? Sí, entonces ese punto es importante porque ya sería el tercer punto de análisis, y es qué tipo de drogas existen. Existen varios tipos de drogas y que van a generar varios tipos de efectos, ¿sí? Entonces lo primero es saber que en base al funcionamiento de nuestro cerebro, pues nosotros producimos también nuestras propias drogas. Por ejemplo, cuando una persona se vuelve adicta a autocompadecerse, a la charla interna y a la canción psicológica, a la depresión, a sentirse víctima, su cerebro empieza a producir unas sustancias llamadas neuropéptidos que van a intoxicar los órganos y van a producir con el tiempo enfermedades. Entonces nosotros mismos somos causantes de nuestras enfermedades porque nos volvemos adictos a estados psicológicos negativos. Entonces ahí vendría el primer nivel de las drogas. Segundo nivel de las drogas ya son las sustancias que nosotros consumimos. El alcohol, o sea, lo que son bebidas fermentadas como la chicha, la cerveza, el vino. El masato. El masato tiene un grado de alcohol. O sea, desde que haya fermentación ahí. Sí, desde que empieza a haber un grado de fermentación y producción de alcohol, va a generar un daño. Entonces obviamente pues un masato tiene un grado de alcohol y una cerveza digamos fina, entre comillas, tiene mayor grado de alcohol. Eso no, digamos, no justifica que yo el masato me lo tome y la cerveza no, siempre y cuando, vuelvo a advertir, esté uno interesado en trabajar con su energía creadora sexual para crear los cuerpos. Exacto, ¿sí? Entonces, y están las bebidas que llamaban espirituosas o destiladas, como el whisky, el ron, el aguardiente, etc. Todas esas bebidas alcohólicas son drogas. ¿Sí? Partimos de que drogas y alcohol son diferentes tipos de sustancias.
donde el alcohol, la cerveza y el whisky, por ejemplo, destilados y fermentados, son drogas, se consideran drogas porque generan efectos sobre el cuerpo, generan adicción, y de hecho, si nos basamos en datos del mundo exterior, del mundo tridimensional, por ejemplo, se sabe que el alcohol es el principal responsable de accidentes de tránsito, Sí, es cierto. riñas y violencia intrafamiliar, ¿sí? Riñas callejeras, violencia callejera, ¿sí? Problemas de salud y destrucción de hogares. Lo único es que es más aceptado por la sociedad. El alcohol es como algo muy normal en la sociedad, mientras Sí. las drogas sí lo ven como algo más. No solo eso, no solo es aceptado por la sociedad, es manejado por la logia negra, es impuesto a través de los medios de comunicación Sí, y exacto. nos programan desde pequeños a volvernos adictos al alcohol y a incorporarlo en nuestra vida como algo natural. Pero entonces hay unos poderes oscuros en el planeta detrás del hecho de patrocinar todo el tiempo el alcoholismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de la onda dionisíaca, de la canalización positiva o negativa, pues estamos hablando de que detrás de cada una de ellas están unas llamadas logias. La logia blanca, que es con la que nosotros aspiramos a trabajar, que busca el despertar de la conciencia, pues es la encargada de mantener digamos, esa onda dionisíaca vibrando hacia las dimensiones superiores. Sí. Y la logia negra, por otro lado, pues busca el efecto contrario, busca llevar a la gente a lo que nosotros llamamos el abismo, es decir, la involución, la degeneración, y se apoya en el uso de todos los poderes establecidos como gobiernos, medios de comunicación, economía, y así pues implantan a través de esos consumos masivos el uso de drogas y el alcohol. Y aunque las drogas hoy en día o hasta hace unos años no eran permitidas, fíjese que en muchos países ahora están siendo legales y están siendo promocionadas, ¿sí? Porque hay un proceso de degeneración en el planeta. Entonces, lo que llamaríamos drogas, entonces, como tal, hay varias sustancias. Por ejemplo, existen las plantas naturales como tal. Sí, mucha gente dice, no, pero es que es el yagé, o es el peyote, o el honguito, eso sí no hace daño. Entonces, Hay plantas naturales y mucha gente cree, digamos, que por ser natural no no es genera daño. efectos dañinos. Bueno, depende del tipo de planta, obviamente, y del tipo de consumo que se tenga. Pero en general, digamos que la mayor parte de las plantas tienen como base un tipo de sustancia que se llama alcaloides, que son unas sustancias que generan adicción física, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay unas que no generan adicción, otras que sí generan más adicción. Pero, por ejemplo, la marihuana no tiene alcaloides, tiene alcoholes, es diferente. Antiguamente, para muchos pueblos de América, por ejemplo, o de la India, de Europa, el uso de esas plantas era sagrado y era ritual, porque habían, digamos, unas culturas que podían manejar eso porque tenían un conocimiento de los elementales, de las plantas. Sin embargo, nosotros en nuestra sociedad actual, pues no tenemos esos conocimientos, primero, en primera medida, y en segunda medida, en el camino de la autorrealización, buscamos principalmente ser libres, la libertad. Entonces, todas las plantas tienen unos espíritus elementales, es decir, su alma, su espíritu, ¿sí? Si nosotros nos desdobláramos astralmente o despertáramos la clarividencia, podríamos ver el espíritu elemental de cada planta. En el caso de las plantas llamadas psicotrópicas, plantas de poder, plantas mágicas, visionarias o drogas, ¿sí? Pues esas plantas también tienen su elemental. Cuando uno consume una de esas plantas, entra en contacto con el elemental de esa planta. Sabemos que en el conocimiento, digamos en los caminos de sabiduría, que no se puede tomar algo de la naturaleza sin pagarlo. O sin pedirle el permiso. Sin pedirle el permiso, sin ritualizarlo. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, esta planta para curarme una enfermedad, tengo que hacer el debido proceso para pagarle espiritualmente a esta planta, pedir el permiso y no violar la ley divina. Entonces, si yo me voy para Villa de Leyva, por ejemplo, y cojo unos hongos y me los como porque quiero irme de paseo con mis amigos el fin de semana, estoy cometiendo digamos, una alteración de la naturaleza porque estoy tomando un poder de la naturaleza sin el debido proceso y sin un objetivo trascendental. Claro, no lo estoy haciendo para curarme ni para algo trascendental, sino simplemente por diversión, posiblemente. Sí, entonces, bueno, los maestros han hablado, por ejemplo, del uso de los hongos entre los aztecas,
Ujú. Entonces, los maestros nos han hablado del uso de plantas, por ejemplo, los hongos, entre los aztecas. Lo usaban para curar enfermedades a las personas en los templos, acostaban a la persona, le daban dos hongos y lo ayudaban a entrar en un trance donde tenía que hacer la retrospección de toda su existencia y si era posible de existencias anteriores para poder encontrar la causa de enfermedades. Pero la cuestión es que ese tipo de prácticas correspondían a la era anterior, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los elementales de las plantas, hablamos de que existe algo que se llama un ligue o una deuda. Adquiere uno una deuda con la naturaleza y si nosotros no nos desligamos, no pagamos esa deuda, no podemos salir de la rueda del samsara. Entonces lo que se recomienda es que nosotros no usemos las plantas, porque esas plantas nos van a empezar a quitar la libertad. Hay plantas que tienen ya más poder, entonces por ejemplo tenemos plantas, hongos mucho más poderosos, bejucos por allá en las selvas, que la gente, digamos, los usa para tener precisamente esos estados de éxtasis y comienzan a tener visiones muy bonitas y a entrar en otros planos. Exacto. Y a entrar en contacto con seres de esos planos que les enseñan cosas, ¿sí? Y la persona empieza a perder la noción de este plano tridimensional y empiezan a quedar atrapados en esas dimensiones. Entonces, es como un vicio normal en donde quieren volver allá. Pues lo que pasa es que son plantas que producen mucho placer. Ese se llama el placer de los sentidos internos. Entonces se despiertan unos sentidos internos inferiores que nos van a producir mucho placer, que no va a obtener usted en el mundo del diario vivir, porque la percepción del mundo del diario vivir es muy tosca, es muy material. Pero entonces, ¿qué ocurre? La persona puede empezar a perder primero la noción de su vida diaria y por otro lado, el problema es que cuando uno muere, queda atrapado en esos mundos un tiempo, pero no se autorrealiza. Entonces, ¿qué ocurre? Eso hace parte de una gran barrera que nosotros, si queremos autorrealizarnos, tenemos que superar, que se llaman los mundos del nirvana. Hay plantas que lo conectan a uno con esos mundos del nirvana. Son plantas que producen mucho placer, pero que lo dejan a uno atrapado porque nosotros tenemos que renunciar al nirvana para entrar en los planos del Cristo, que son los planos que gobiernan la naturaleza. O sea que también entrarían a catalogarse esas plantas como un tipo de droga. Sí, entonces lo que usted, digamos, mencionaba, que son las drogas místicas. Son plantas o sustancias, porque también hay unas que ya son sintéticas, como los ácidos, que los sintetizaron en Alemania en los años 40 y en los años 60 en Estados Unidos, se usó en demasía, incluso hasta el punto de que surgió una religión del ácido, con sus templos y sus sacerdotes, y el ritual era el consumo de esos ácidos para entrar en contacto supuesto con la divinidad, ¿sí? Entonces, ahí es donde empezamos a ver que el drogadicto confunde la realidad con sus alucinaciones y cree estar percibiendo el mundo tal como es, cuando realmente solamente está percibiendo una parte muy limitada del mundo, condicionada por esa planta. Entonces, ahí vimos, algunas plantas naturales, ¿sí? Unas drogas naturales de plantas, pero hay otras que son sintéticas, por ejemplo, el éxtasis. Otro, por ejemplo, que es muy peligroso, el pegante. Digamos, todos los tipos de pegantes, los muchachos, la gente los usa muchas veces de droga y quedan atrapados porque es muy adictivo, tienen base en el petróleo. Entonces resulta que el petróleo, pues son unos elementales pesados que están en las infradimensiones. Usted saca esos elementales violando las leyes de la naturaleza, los sintetiza y saca unas sustancias. Si analizamos prácticamente todo lo del petróleo, contamina, ¿no? Plástico, gasolina, etcétera. Entonces esos derivados del petróleo, digamos que como el pegante por ejemplo, pues tienen unos elementales infradimensionales pesados. Los ácidos, el éxtasis, todas esas sustancias que ya son químicas, digámoslo así, ¿sí? Que son sintéticas y que comercializan en forma de pepas, papelitos, gotas, pues tienen su elemental también. Entonces, si el elemental de una planta, pues digamos de la selva, es evolutivo,
le puede, digamos, otorgar a una persona unas visiones placenteras, pues no sé cómo sería el elemental de una sustancia sintética hecha en laboratorio, ¿sí? ¿Qué efectos y qué ligues le puede generar a una persona? ¿Sí? Entonces vamos viendo que el daño no solo es físico, el daño ocurre en el nivel astral y en el nivel mental del alma de la persona, porque generalmente las drogas vuelven paranoicos a las personas o a veces los vuelven locos, ¿sí? Cuando una persona se vuelve adicto, por ejemplo, a determinados tipos de pegante, terminan locos en la calle. Sí, eso todos Sí. hemos visto eso en nuestro entorno, ¿cierto? Sí, entonces uno dice, bueno, eso no es un juego, primero que todo, eso no es un juego. Genera unas adicciones que es sentir la necesidad de que uno consuma esa sustancia para sentirse bien. Dependencia sería eso. Sí, entonces ya es una dependencia. Si no la consume, pues ya no se va a sentir bien. Bueno, hay otros tipos de drogas. Entonces, aparte de Antes de eso, podría hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuáles serían las consecuencias específicas para lo que hemos venido hablando en las conferencias, que son los 3 factores, ¿no? ¿Qué Sí. consecuencias generarían las drogas para la muerte, para el nacimiento y para el sacrificio? Entonces la cuestión es que pues el consumo de una sustancia generalmente no se va a hacer una vez y ya pues digamos uno queda contento, ¿sí? Sino que la persona generalmente por la misma, digamos, la consecuencia de quedar adicto es que quiere seguir consumiendo y quiere seguir consumiendo y muchas veces la dosis que está consumiendo pues ya no es suficiente, tiene que consumir mayor cantidad y ya si lo hace una vez al día con el tiempo pues ya no basta una vez, tiene que hacerlo más veces y genera otro problema, algo que se llama resistencia y es que no le hace el mismo efecto. Entonces eso sucede mucho por ejemplo con la heroína, que es un proceso de extracción del opio de la amapola. Generalmente se la inyectan vía intravenosa. Produce en la primera inyección que se pega usted en la vida, produce un placer, dicen, ¿no? La gente que es 100 veces más que un orgasmo. Pero que por más que se inyecte usted luego, nunca va a sentir lo mismo. Entonces es de las drogas más adictivas que hay en el planeta. ¿Sí? Y la gente generalmente se muere de sobredosis buscando otra vez volver a sentir el primer orgasmo que tuvo con esa droga, ¿sí? Entonces vemos que genera la muerte, genera un daño social, un daño en la familia, ya no le va a importar a la persona, la familia lo echan del trabajo, busca la forma de estar obteniendo su droga. Si la puede cultivar, pues ya se queda allá, pero si se vuelve adicto, por ejemplo, al pegante, entonces le toca pedir limosna para comprarlo o estar robándolo, ¿sí? Entonces ya viene un proceso de degeneración física y familiar y social y económica de la persona. Sí. A nivel de la energía sexual, toda droga y el alcohol van a producir, digamos, una pesadez en nuestra energía que va a impedir que nosotros la guardemos, o sea, nos va a llevar siempre o a las poluciones nocturnas o a la fornicación o a la masturbación o simplemente a perder la energía. Y si ya uno va a hacer la práctica de transmutación sexual, pues es una energía muy pesada que no va a hacer su recorrido por la columna vertebral. Entonces, así sea, digamos, una cervecita, una copita de vino, igual genera ese sí, daño en la energía. una sola gota de licor, Una sola gota. una sola gota de licor va a dañar la energía, ¿sí? Entonces, nada más el consumo de una sola gota de alcohol pues ya va a venir a cargar nuestra energía, ¿sí? Nuestra energía sexual. Esto hay que entenderlo de la siguiente forma: nuestro cuerpo físico es un condensador de energía. Sí. Todas las vibraciones que recibe por los sentidos, los alimentos, el aire que respira, van a procesarse en los centros y van a quedar cristalizados en nuestra energía creadora sexual. Entonces, los átomos del alcohol son unos átomos que producen unos cristales pesados en la energía que van a producir, digamos, más facilidad para que la persona tenga caída u orgasmo, ¿sí? Que es lo que nosotros buscamos evitar a toda costa, es perder nuestra energía creadora. Y a nivel, por ejemplo, de la autoobservación, de la muerte psicológica, todos los defectos de la droga y el alcohol tienen que ver con una fuerza muy negativa
que nosotros lo llamamos la gula o el demonio de la gula. Entonces el demonio de la gula ataca principalmente, ¿sí?, el centro emocional superior. En ese centro emocional superior está, digamos, funcionando nuestra conciencia, nuestra capacidad de autoobservación, y cuando nosotros comenzamos a consumir las drogas o el alcohol, ese sentido se va a cerrar. Nosotros debemos luchar muchos meses, muchos años por despertar el sentido de autoobservación, y si después de estar luchando mucho tiempo volvemos a empezar a tomar licor, inmediatamente se va a cerrar ese centro y no vamos a poder observar nuestros defectos, lo cual nos va a convertir nuevamente en marionetas inconscientes de los defectos psicológicos. Perderíamos el trabajo que hicimos. Sí, entonces se pierde el trabajo, se retrocede. Los defectos psicológicos con el alcohol comienzan a revivir, así uno los haya muerto, y si ya viene la fornicación, la pérdida de energía creadora sexual, pues van a tomar mucha más fuerza. Entonces la persona pues va a generársele un estancamiento, una involución, una entropía en su trabajo psicológico. Y con respecto al sacrificio por la humanidad, pues digamos que si la persona está enseñando, le va a quedar más difícil enseñar porque no tendría cómo sostener su enseñanza porque no está practicando. También de pronto la fuerza que tenga ya se le va a perder. Sí, ¿no? y segundo, la fuerza, la continuidad de propósitos, el uso del tiempo para el sacrificio, pues ya se va a invertir en estar con los amigos consumiendo las drogas o el alcohol, y pues prácticamente la persona va a quedar en un proceso de estancamiento hasta que realice un trabajo consciente y sacrifique esos defectos de la droga y el alcohol para trascenderlos. Entonces, habíamos hablado de que existen otras drogas, ¿sí? Sí. Hay otras drogas que también tienen que ver con el consumo masivo. Entonces, por ejemplo, el azúcar se considera la droga más adictiva del mundo y está relacionada con el Alzheimer y el cáncer. Entonces, se recomienda a uno analizar qué efectos le produce, por ejemplo, hacer el ejercicio, de decir, no voy a comer nada con azúcar ni azúcar esta semana. Empieza a sentir lo que es una adicción al azúcar. Sí, difícil. Es difícil. Otro tipo de drogas, por ejemplo, son los medicamentos que nos formulan, y uno tiene que analizar, bueno, ¿quién produce los medicamentos y por qué? Sí. ¿Por qué le formulan? Son empresas transnacionales e internacionales que se lucran de la enfermedad de las personas, y hasta el momento casi prácticamente ninguno de esos medicamentos que vienen en las pastas o las cápsulas cura a las personas de las enfermedades, ¿sí? Entonces generan unos daños también sobre la energía. Hay que evitar al máximo el uso de ese tipo de medicamentos. Y el otro que también es bastante grave son las sustancias adictivas que ponen en algunos alimentos, como por ejemplo el glutamato monosódico, que es un realzante del sabor que lo ponen en algunos productos, sobre todo de paquete. Entonces uno mira los ingredientes, si tiene glutamato monosódico, pues resulta que es una droga. ¿Qué hace? Estimula el cerebro, las neuronas del sentido del gusto. Usted va a sentir que lo que usted come es más rico y genera adicción. Es decir, que si usted come otra cosa, ya por ejemplo las mismas papas fritas pero naturales que no tienen el glutamato, ya una vez usted convertido en adicto al glutamato, pues ya no le saben rico. Y dice, no, es más rica la de paquete, no sé qué tiene, pero sabe más rico. De hecho, estamos rodeados de drogas. Y desde los niños, entonces, empiezan a meterle esos productos de paquete con glutamato monosódico, que se sabe que es una sustancia adictiva y que degenera el sentido del gusto. La persona va perdiendo el gusto porque ya sin glutamato no siente. Entonces, es una droga. Hay diferentes tipos de drogas, como vimos. Quizás las que más comúnmente cree la gente que existen es la cocaína, la marihuana, pero existen en Colombia, bueno, se han hecho los estudios, por ejemplo, hay más de 1.200 drogas actualmente, ¿sí?, que consumen la gente, no solo los jóvenes, los niños, los adultos, los ancianos, todo el mundo, digamos, está expuesto a este problema. Entonces, a nosotros nos interesa realmente es transmitir la forma en que una persona puede trascender eso. Exacto, esa sería la parte más importante de esta conferencia. Es posible, por ejemplo en las terapias de droga y de alcohol se dice que eso no se puede curar, que uno simplemente tiene que vivir con ello, pero nosotros sabemos que sí se puede curar de raíz. ¿Por qué? Porque eso tiene una causa psicológica en los defectos. Entonces se requiere obviamente un trabajo, primero que todo, de que la persona quiera hacerlo. Sí, quiera salir de la droga y el alcohol es lo primero, ¿sí? No se puede obligar a nadie, nosotros acá respetamos el libre albedrío.
Si fulano está consumiendo droga, no sirve de nada cogerlo con camisa de fuerza, llevarlo a un hospital psiquiátrico a que lo droguen con otras drogas que también son drogas, que son las drogas psiquiátricas, claro, los calmantes, ¿sí? Incluso mucha gente se la roba al abuelo o al tío para drogarse. Sí, no sirve de nada, porque es cambiar una droga por otra y violar el libre albedrío. Si él no quiere, ¿quién lo va a obligar? ¿Quién Sí, lo va? no se puede, y no sirve. Usted lo suelta del manicomio 6 meses después del centro de salud y lo primero que va a hacer es buscar consumir otra vez. Sí, eso es. Entonces, si la persona quiere, listo, ya da el primer paso. Entonces, el primer paso pues es desear, anhelar salir de ese estado. Si no puede, simplemente sentándose a meditar y a reflexionar en meditación, hacer una retrospección de todas las veces que he consumido droga, desde la última vez hasta la primera vez, o de la primera vez hasta la última, analizando, reflexionando en su meditación interna, qué efectos produjo a nivel físico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel de la pareja, a nivel de la economía, a nivel del estudio, del trabajo, ¿sí? Todos los efectos, irlos analizando objetivamente para ver directamente en su vida cuál fue el alcance del consumo, si robó, si no robó, si dejó de comer por consumir droga o no dejó de comer. Si perdió la familia, por ejemplo. Sí, si se quedó solo por el alcohol, si le pegó a la esposa, etcétera. Todo eso lo va a analizar y va a empezar a dimensionar las consecuencias, y cuando uno puede ver las consecuencias negativas de algo, ya tiene una fuerza, una distancia para poderse negar a ese deseo. Entonces tiene que empezar a estudiar todos los deseos del consumo. Cada vez que se manifieste el deseo, se le haga agua a la boca porque vio un camión de cerveza y quiere irse a tomar, tiene que pedir muerte psicológica, ¿sí? Desde acá proyecta ese fuego que va a destruir ese defecto y pide muerte, le pide a la Madre Divina que saque ese defecto, de ese deseo, esas ganas, ¿sí? Ese recuerdo, esa imaginación, esa fantasía de irse a tomar, y los elimine hasta que quede sereno. Si se hace muy fuerte y muy difícil, tiene que hacer un trabajo aún más, digamos, comprometido, que es el negocio con la ley divina. Entonces se tienen que hacer los negocios. Esa es una práctica que se enseña en otro tema, consiste en hacer una especie de meditación en donde nosotros vamos a ir a visitar el templo de la justicia objetiva, el templo de Anubis y sus 42 jueces, y a pedirles, primero que todo, que por favor le encierren a uno esos defectos de la droga o del alcohol, es decir, que los guarden en los mundos infradimensionales, lo encierran allá en una especie de cárcel, para que uno deje de consumir, y funciona muy bien. ¿Y los encierran completamente o una parte? Pues encierran el defecto, digamos, que se está manifestando, digamos, por ejemplo, que la persona no puede dejar de tomar cerveza. Sí. Entonces va a negociar ese defecto de la cerveza, le encierran el defecto de la cerveza y la persona, como por arte de magia, deja de tomar cerveza, deja de tener deseos. Pero ¿qué pasa? Ahí tiene que empezar a trabajar el defecto, porque se le da un tiempo para que la persona estudie, comprenda ese defecto, lo elimine, tome fuerza para poderlo vencer totalmente. Eso es un proceso que puede demorarse meses o años. Lo importante es no volver a recaer, y uno pues no volver a recaer en eso, manteniéndose en la muerte psicológica, ¿sí? Entonces se debe uno mantener eliminando todo defecto y todo deseo. Y hay muchos aspectos que lo van a despertar esos estados psicológicos. Los amigos, por ejemplo, le toca a uno hacer un sacrificio y dejar de estar con los amigos que lo inducen al consumo. Y ahí están las justificaciones, ¿no? Porque uno dice, no, pero es que mis amigos sí lo hacen, mi familia lo hace, todo el mundo lo hace. Sí, las justificaciones aparecen, y es peor cuando ni siquiera hay justificaciones, sino ya es que el defecto le ha robado a uno la voluntad, porque se trata es de rescatar la voluntad que el defecto le ha robado a uno. Y pues lamentablemente uno tiene que hacer la reflexión y darse cuenta que esos amigos, por muy queridos que sean, no les sirven para el camino de autorrealización, porque volvemos a recordar, esto está enfocado es para las personas que quieren crear sus cuerpos. ¿Sí? Y ya si la persona quiere crear los cuerpos, va a tener una motivación, un propósito real por el cual va a dejar la droga o el alcohol, porque si no dice, no, es que esto a mí me gusta y no tengo ningún problema con el consumo. Y está bien, es un libre albedrío. Esto lo enfocamos para personas que quieren transformarse y convertirse en seres de percepciones superiores.
Bueno, la meditación trascendental, la meditación interna le va a ayudar mucho porque eso primero le va a generar una serenidad, una relajación, una conexión, un despertar de los centros superiores y unos estados de éxtasis de dimensiones superiores que lo van a llevar a no necesitar consumos de drogas o alcohol porque ya en sí mismo tiene los estados de conciencia superior. Esta es una conferencia que vamos a ver más adelante para las personas que de pronto no sepan qué es la meditación trascendental. Sí, todos estos puntos, digamos lo que es la muerte psicológica, los negocios con la ley, el cómo relacionarse con los demás, la familia, los apegos, la meditación, todo se va a enseñar en otros temas, ¿sí? Bueno, otra cosa importante que puede hacer la persona es comenzar a levantarse temprano para hacer las prácticas de danzas de los derviches y sublimación de la energía. Es un trabajo que se hace con la respiración. Eso empieza a limpiar nuestros canales energéticos, a desintoxicar nuestro hígado, nuestros centros, a equilibrarlos. Entonces puede que la persona en digamos esa práctica de las danzas derviches, donde se van a hacer unos giros, el primer día se mareó, se cayó y vomitó. Es bueno porque comienza a desintoxicar su cuerpo, ¿sí? Se recomienda, eso sí, empezar a tomar mucha agua, mucho líquido para desintoxicar, porque hay que desintoxicar el cuerpo. Si uno no puede, digamos, madrugar a hacer las danzas derviches a las 5 o 6 de la mañana, tiene que pedirle ayuda a alguna persona, preferiblemente un compañero de las salas de conferencias, que comience a acompañarlo a hacer las danzas, ¿sí? Y hacer las prácticas de sublimación, de pranayama, para que lo ayude a uno a engancharse a otra nueva compañía, a otro nuevo centro de gravedad de actividades que va a ser el de la sala de conferencia. Y en esa sala de conferencia, ¿qué vamos a hacer? Pues primero comenzar a estudiar los temas y segundo, comenzar a utilizar nuestro tiempo para invitar a las personas o prepararnos para ser instructores y enseñarle a las personas. Eso nos va a dar la fuerza para vencer el defecto y pagar el karma que nos ha generado. Y finalmente tenemos que también, si es posible, si tenemos ya la pareja, comenzar a transmutar la energía sexual para que esa energía transmutada regenere nuestras neuronas. Entonces es un proceso, tenemos, digamos, varios puntos de apoyo para poder librarnos, trascender esos defectos de droga y alcohol, ¿sí? Y en síntesis son negocios con la ley para que encierren el defecto, meditar y reflexionar el defecto hasta comprenderlo y hacer las danzas derviches y los pranayamas. Bueno, Leonardo, pues ya se nos acabó el tiempo, pero muchísimas gracias por esa información tan valiosa. Estaremos entonces complementándolo. Todas estas cosas de los derviches, la meditación, pues lo hablaremos en temas posteriores. Entonces nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.